Consorcio de Compensación de Seguros es un instrumento al servicio del sector asegurador español que tiene encomendadas tanto funciones aseguradoras como no aseguradoras y cuyo origen se sitúa en 1941 al crearse el Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín tras la Guerra Civil Española. Esta iniciativa adquiere un carácter permanente a partir de 1954, tras atender de forma puntual importantes siniestros como los incendios de Santander en 1941 o los de Canfranc y el Ferrol en 1944, o las explosiones en las minas de la Marina en Cádiz en 1947 o la del Polvorín de Alcalá de Henares, Madrid en 1948. Todo ello da lugar a lo que es hoy el Consorcio de Compensación de Seguros. En la actualidad, el consorcio es una entidad pública empresarial perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y está sujeto, al igual que el resto de entidades aseguradoras, a la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y a la Ley de Contrato de Seguro. Como decíamos, el Consorcio de Compensación de Seguros tiene encomendadas tanto funciones no aseguradoras, como asumir el proceso de liquidación de compañías de seguros, como otras propiamente aseguradoras. Entre estas últimas, la más popular es la de dar respuesta a las indemnizaciones que correspondan por el acaecimiento de cualquier riesgo extraordinario que acontezca en España, o, de ocurrir este hecho en el extranjero, tan solo estarían cubiertos los posibles daños personales que sufriese un español. Por tanto, en España, gracias a esta cobertura, el consorcio indemnizará tanto los daños personales como los daños materiales y o pérdida de beneficios que se sufran como consecuencia de un riesgo extraordinario, puesto que este tipo de acontecimiento habitualmente no queda amparado de forma directa por los seguros privados. Pero, ¿a qué se denomina riesgo extraordinario? Fundamentalmente al acaecimiento de los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos, maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica típica y caídas de cuerpos siderales y aerolitos. Igualmente, tienen tal consideración los riesgos derivados de hechos de carácter político o social, tales como actos terroristas o motines o tumultos populares. Igualmente, se considera riesgo extraordinario los hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad en tiempos de paz. También es importante que conozcamos que, en caso de siniestro, la indemnización tendrá que contemplar aquellos posibles gastos complementarios que hayamos tenido que asumir, como son los gastos de desembarre, extracción de lodos, demolición, desescombro y transporte a vertedero o planta de residuos autorizados, con el límite en todo caso del 4% de la suma asegurada. Y en caso de que ocurra un siniestro de este tipo, ¿tendrá derecho a percibir las indemnizaciones todo el mundo? No. La protección frente a los riesgos extraordinarios está obligatoriamente vinculada a tener contratadas determinadas coberturas con una entidad aseguradora privada. A modo de ejemplo, para la cobertura de los posibles daños materiales deberemos tener contratada al menos una cobertura de daños, como son incendio, robo, lunas o cristales, daños a maquinaria o equipos electrónicos o pérdidas pecuniarias diversas. Para la cobertura de daños personales habrá que tener contratado un seguro de vida o accidentes, aunque sea de forma complementaria a otro tipo de seguro, como sería el caso del seguro del conductor en el seguro de automóviles o en el marco de un plan de pensiones. Pago de la prima. Cuando contratamos un seguro con una entidad privada y en el mismo se incluye alguna de las coberturas que hemos citado anteriormente, esta nos incluye un pequeño recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, recargo que deberá aparecer significado de forma expresa en nuestro recibo. Estos recargos, entre otros, son para daños en los bienes, como es el caso de los vehículos turismo, una cantidad fija de 3,50 € por vehículo. Para viviendas y comunidades es del 0,08 por mil y, en el caso de los comercios, centros comerciales o almacenes, del 0,18 por mil.
En el caso de los daños a las personas, seguros de vida y accidentes, se tratará de un recargo con una tasa general del 0,005 por 1000, salvo para casos especiales. ¿Es obligatorio contratar esta cobertura y pagar este recargo? Sí, es obligatorio. La justificación de esta obligatoriedad se basa en los principios de compensación y de solidaridad que presiden el sistema español de seguros. Periodo de carencia. Se tendrá derecho a la indemnización del consorcio una vez que hayan transcurrido 7 días desde la fecha de efecto de la póliza, salvo que se demuestre la inexistencia de interés asegurable con antelación a dicha fecha. Es decir, si por ejemplo yo acabo de comprar un coche o una vivienda, no se aplicará ese periodo de carencia puesto que, por así decirlo, yo lo he asegurado desde el primer momento. Otro caso distinto es que yo tuviese una vivienda pero no tenía contratado seguro hasta la fecha o, de tenerlo, no tenía ninguna cobertura de daños. En este caso, al contratar el seguro para la casa con posterioridad o ampliar las coberturas si, por ejemplo, solo tenía cubierta la responsabilidad civil, sí se me aplicará el citado periodo de carencia. Este periodo de carencia solo se aplica en pérdidas por eventos de la naturaleza, excluidos los daños personales. Para finalizar, conozcamos las franquicias que aplica el consorcio. En los seguros de personas no se efectuará deducción alguna por franquicia, mientras que es en el seguro de daños en las cosas y tratándose de daños directos, donde el consorcio aplicará una franquicia con cargo al asegurado de un 7% de la cuantía de los daños indemnizables. No obstante, esta franquicia no será de aplicación a los daños que afecten a vehículos asegurados por póliza de seguro de automóviles, a viviendas o a comunidades de propietarios de vivienda.